Entonces, este es el texto directamente de la fuente, de la página web del autor, indesgua.org. El autor es Carlos Muñoz Razo, el título: Cómo elaborar y asesorar una investigación de tesis. La investigación tiene diferentes disciplinas. No es lo mismo, por ejemplo, la investigación en la literatura o en la medicina que en la ingeniería. Se parece, pueden tener, o en las ciencias sociales, en la antropología. Entonces, a raíz de eso, han nacido también diferentes tipos de investigación, como por ejemplo tenemos la investigación teórica, investigación experimental, empírica, investigación tecnológica, investigación documental y investigación en áreas de ciencias sociales y estudios de casos, casuísticas, por ejemplo, investigación. Entonces son diferentes tipos de acuerdo a la disciplina que estemos eh, siguiendo, en este caso. En la ingeniería, por lo general, es una investigación de tipo experimental, por lo general, ya que hay que, tiene una parte de comprobación que es mediante un experimento, mediante práctica en laboratorio o mediante elementos que se pueden medir y pesar y cuantificar. Por lo general suele ser una investigación de tipo experimental, aunque también puede ser teórica. Entonces, para cada línea existe una investigación. ¿Sí? Por ejemplo, acá en investigación teórica, cuando se dice, ¿no? Cuando se pretende desarrollar una investigación de carácter conceptual, donde el objeto de estudio se concentra en el análisis de leyes, teorías, conceptos y conocimientos, una temática específica, propuesta de tema teórico. ¿Sí? Ustedes lo pueden revisar aquí: marco teórico, fundamento básico del tema. Ya como lo hemos visto anterior, es lo mismo, pero que se adapta aquí a la propuesta de tema teórico, ¿sí? Como el primero que hemos visto, con los pasos, con la secuencia en forma horaria, en sentido horario, empezando por el de arriba. Y aquí está lo mismo. La metodología de investigación teórica también tiene planteamiento del problema, como hemos visto en la forma general. Aquí también tiene planteamiento del problema, antecedentes, conceptos, definiciones sobre el tema, proposiciones de la investigación, hipótesis, delimitación del marco teórico, recopilación de información, análisis, comparación, adaptación sobre el tema, aportaciones sobre el tema. Entonces, esto es un esquema para una investigación de tipo teórico, cuando se pretende analizar teorías, fundamentos netamente conceptuales, conceptos, teorías, leyes, conceptos, teorías y leyes, ¿sí? Otro de los ejemplos más comunes de investigación, aparte del teórico, es el experimental. Es uno de los tipos de investigación más comunes, el cual se basa, como dice aquí el autor, en los principios teóricos empíricos de las ciencias naturales y experimentales, es decir, de la práctica. Cuando dice empíricos se refiere netamente prácticos, de las ciencias naturales y experimentales, en relación de pruebas, ya sea en laboratorio, en escenarios diseñados ex profeso o bien en el ambiente real donde tiene lugar el fenómeno bajo estudio. ¿Sí? Por ejemplo, ejemplos en la ingeniería civil hay varios de esto, y entonces tendríamos que empezar a clasificar nuestras tesis a qué tipo de investigación pertenecen. Es como, por ejemplo, el concreto. El concreto tiene variables como puede ser el agua, el cemento, los agregados. Esas variables, y el fierro, por decir, esas variables
se pueden manejar en cuanto a cantidades, en cuanto a propiedades, ¿cierto? Y de forma controlada nos va a dar resultados diferentes, ¿no? Como la dureza del concreto, por ejemplo, si queremos 175, si queremos 210, vamos manejando esas variables en un experimento, prácticamente ese es un experimento en una situación, ¿verdad? Es un experimento. Entonces, esa es la cualidad de la investigación experimental. Se modifican las variables y para observarlos en un ambiente controlado, construido o en el campo natural donde se encuentra, ¿cierto? Ya, muy bien. Entonces, es uno de los más usados y más comunes también. Y la mayoría de las tesis en ingeniería civil están dentro de la investigación experimental. Igualmente aquí el autor nos muestra mediante un esquema cómo sería la propuesta de la investigación experimental. Otro tipo de investigación es la investigación empírica o práctica. Para elegir un tema de investigación de carácter práctico, empírico. En este caso se parte de la experiencia de la investigación, del investigador o de algunos participantes en el estudio, donde se realiza una observación, una propuesta específica o analizar una problemática que requiere una solución. Este estudio se efectúa directamente en el medio donde se desenvuelve el hecho, el fenómeno o evento a investigar, y desde un punto de vista científico se analizan sus características, comportamientos, circunstancias, repercusiones y todos aquellos aspectos relacionados con la problemática o propuesta de investigación de la tesis. Aquí igualmente incluye lo que sería un esquema en el que se muestra la metodología de la investigación. Como lo vemos acá de forma más ordenada, de investigación empírica y las partes que lo contienen. Análisis de información, comprobación de hipótesis, aportaciones sobre el tema.